Ok, el primer ejercicio dice que hay que considerar un triángulo, rectángulo isósceles. Entonces tenemos triángulo, rectángulo isósceles, que es el triángulo ABC. Ok, dice que ese triángulo es recto en B. De forma que AB es igual a BC igual a 4K, siendo K una constante real positiva. Es decir, K pertenece a los reales positivos. Nos da un ángulo, creo que esto es cita, no recuerdo. Llamémosle cita. Nos pedí la segura, va a cambiarlo. Voy a hacerlo así. Ese sí es cita. Entonces, esto es un ángulo agudo. Del triángulo ABC. Y entonces lo que nos preguntan es el valor del coseno de cita. Ok, vamos a ver. Echémoslo algo así. Entonces, este va a ser el triángulo ABC. Entonces, yo voy a colocarlo así. Voy a poner A aquí, C aquí, y este voy a decir que es el ángulo recto. Entonces, a mí me dicen que el ángulo recto está en B, ¿verdad? Entonces tenemos algo así. Es un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces, tanto este lado como este lado deben de medir lo mismo, ¿verdad? Que son AB y BC. Y me dicen que mide 4K cada uno. Dice que cita es un ángulo agudo de ABC. Entonces, cita va a ser este ángulo y también va a ser este ángulo, porque al ser un triángulo isósceles, estos dos ángulos miden lo mismo. Y pues ya sabemos que el otro ángulo mide 90. Ok, entonces, considerando eso, darle vuelta al triángulo. Sí. Voy a hacerlo aquí otra vez, pero en este sentido. Vamos a ver, esto es B,
Esto es A y esto es C. Entonces, voy a agarrar un ángulo, ¿verdad? Cualquiera de los dos, porque los dos miden lo mismo. Entonces, cita va a tener un cateto acá, otro cateto acá y la hipotenusa. Em, no sabemos cuánto mide la hipotenusa, ¿verdad? Como para decir que, o sea, para usarlo de coseno de cita igual a cateto entre hipotenusa. Pero tenemos la medida de los dos catetos. Entonces, como solución se me ocurren dos formas. Voy a hacer la primera forma, que es como la forma larga, digamos. Que también no estoy seguro si sale con eso, ¿verdad? Voy a probarlo. Em, para esta forma, voy a usar Pitágoras para poder hallar lo que sería la hipotenusa. Entonces, voy a tener por Pitágoras que x al cuadrado, la hipotenusa, va a ser 4k al cuadrado más 4k al cuadrado. Entonces, aplico raíz a ambos lados. Me va a quedar aquí raíz de 2 veces 4k al cuadrado. ¿Verdad? Sumo ambos. Aquí dentro voy a tener 2 por, distribuyo la potencia, ¿verdad? Se la doy al 4, 4 a la 2 es 16 y k al cuadrado. Multiplico el 2. Entonces sería 16 por 2, me va a dar 32k al cuadrado. Y bueno, puedo resolver esa raíz. Vamos a ver. Ok, ese 32 yo lo puedo ver como una potencia, ¿verdad? Es como tener un 2 a la 5. Pero entonces lo voy a reescribir como 2 por 2 a la 4 por k a la 4. Entonces, bueno, de hecho este paso quizá aquí es innecesario, porque ahí técnicamente lo devolví. Ok, represento el 16 como un 2 a la 4. Entonces, de esta raíz, yo puedo sacar este 2 a la 4, ¿verdad? Simplifico con el índice, entonces me va a salir un 2 a la 2. Ahora lo que hago es dividir lo que sería la potencia con el índice. Y con el k hago lo mismo, me va a quedar solo un k y me queda raíz de 2. Eh, y bueno, entonces la hipotenusa sería 4 raíz de 2k. Ok, entonces tengo la hipotenusa. Y con la hipotenusa, ahora sí, yo puedo decir que el coseno de cita va a ser igual. ¿Igual a qué? ¿Alguno que me diga?
Pero no he visto que haya entrado más gente. Adriana y Keila, ¿cómo están? Ok. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo sería el coseno? Cateto adyacente y hipotenusa. Ujú. Entonces, en este caso, como este es el ángulo que estamos trabajando, el cateto adyacente es este de aquí. Es 4K. Y la hipotenusa es la que acabamos de hallar, que sería 4 raíz de 2 por K. Y esto lo podemos simplificar. Podemos cancelar estos K y podemos simplificar estos 4. Y entonces el coseno nos va a quedar como 1 entre raíz de 2. Ok, ahora, el detalle es que esa respuesta no viene, pero esto de aquí lo podemos racionalizar. Entonces, si nosotros tomamos, apuntarlo aquí, ok, vamos a racionalizar eso. Entonces, si tomamos 1 entre raíz de 2, yo lo voy a racionalizar como que lo racionalizo de esta forma, ¿verdad? Multiplicando por este 1 conveniente. Entonces, si yo hago eso, lo que me va a quedar es arriba multiplicando, me queda raíz de 2. Y abajo, a fin de cuentas, lo que me va a salir es un 2. Entonces me queda raíz de 2 entre 2, que es así vienen las respuestas. ¿Sí queda claro? Sí, queda claro. Ok. Bueno, la otra forma, de muchas para verificarla. Ok. La otra forma ya sería eh, analizar esto por... a ver, acomodar esto un toquecito para hacerlo aquí. Ok.
La otra forma sería analizar esto por definición. Entonces, vamos a ver. Consideremos que la suma de los ángulos de un triángulo suman 180, ¿verdad? Entonces, 180 debería ser igual a 90 más cita. Esto lo voy a escribir así porque, para que quede más claro, pero eh, ya uno teniendo un poco de práctica, en realidad es un poco de sacarlo. Eh, Acá, si yo resuelvo esto, voy a despejar cita. Entonces, estos 90 yo los voy a pasar a restar aquí. Me va a quedar 90. 90 es igual a 2 cita. Y ese 2 yo lo puedo pasar a dividir. Entonces, cita es igual a 45 grados. Y entonces, lo que les digo que es un poco obvio es porque, digamos, ya que aquí tenemos un ángulo de 90, ¿verdad? Lo que nos sobran son 90 grados para distribuir en los dos. Y dado que los otros dos ángulos, o sea, dado que el triángulo es un isósceles, los otros dos ángulos tienen que ser iguales. Entonces, la única forma de que sean iguales es tomar los 90 que me quedan y partirlo entre dos, es decir, 45, ¿verdad? Entonces, eso queda justificado de esta forma. Y entonces, pues si yo tengo que el cita es 45, yo puedo calcular coseno de 45 grados y ustedes ponen eso en la calculadora, eso les va a dar raíz de 2 entre 2. Ok, sería como más simple, ¿verdad? Sí queda claro. Sí, queda claro. Ok, bueno. Entonces pasemos al siguiente. Ok, el siguiente dice que a 340 metros de un edificio hay un monumento. Desde una ventana del edificio, una persona determina que el ángulo de elevación a la parte superior, ok, desde una ventana se determina el ángulo de elevación a la parte superior de la torre. Y dice que ese ángulo
es de 7 grados. Luego también se determina el ángulo de depresión. Y ese va hacia la parte inferior de la torre. Y entonces, este dice que es de 9 grados. ¿Qué tan alto es aproximadamente el monumento? Que vamos a ver, este ejercicio está medio raro porque me están hablando de una torre y no sé si la torre es el monumento del edificio. Pero bueno, vamos a ver. Em, ok. Ahí. Se supone que por aquí tenemos el edificio. En el edificio tenemos una ventana y aquí está la persona, ¿verdad? Y de este otro lado tenemos el monumento. Entonces, bueno, primero que nada, nos dicen que la distancia que hay entre ellos es de 340 metros. Entonces, em, dice que desde una ventana del edificio una persona determina que el ángulo de elevación a la parte superior de la torre es de 7 grados. Entonces, bueno, lo que yo pensaría, ya que no están pidiendo lo que es la altura del monumento, es que al, digamos, con lo de la torre se refieren al monumento. Entonces, voy a hacerlo así de esta forma. Aquí se me ocurrió esto. Que yo pienso que debería ser algo así. Bueno, entonces, teniendo eso, eh, me dicen que el ángulo de elevación es de 7 grados. Entonces yo lo pensaría así. Y el ángulo de depresión es de 9.
Entonces sería algo así. Si alguno ha visto algo parecido y le han dicho que es de otra forma, me dice, ¿verdad? Pero a mi parecer es algo así. No sé qué tan de acuerdo están ustedes. Entonces, bueno. Eh, bueno, consideremos que este lado aquí, esto mide los 340 también, que mide la distancia. Sigue siendo la misma distancia. Y entonces, de ahí tenemos dos triángulos rectángulos. Podemos buscar dos alturas aquí, H1 y H2, les voy a llamar. Y las sumas de ellas deberían de formar la altura del monumento completo, que es lo que nos piden. Entonces, bueno, por una parte, vean que H1 y estos 340 corresponden a catetos. Entonces, lo que voy a usar es tangente. Entonces, yo puedo decir que tangente de 7 grados es igual al cateto opuesto, que sería H1, dividido entre el cateto adyacente, que serían los 340. Entonces yo puedo despejar H1 y me va a quedar que H1 es 340 por tangente de 7. Entonces vamos a ver, 340 por tangente de 7. Ok, eso da aproximadamente 41,75 metros, que es lo que estamos trabajando. Luego hago lo mismo con el otro. Entonces voy a tener tangente de 9, en este caso, va a ser igual a H2 entre 340. Y entonces voy a tener que H2, vamos a ver, sería 340 por tangente de 9. Sería aproximadamente 53,85 metros. Y después, ya para H, y pues lo que se hace es nada más como la suma. Entonces, H sería 41,75 más 53,85 metros. Y entonces, vamos a ver. 35. Ok, eso va a dar 95,6 metros. Esa debería ser la altura del monumento. ¿Queda claro? Sí. Sí, queda claro. Ok. Si les queda alguna duda, me dicen, ¿verdad? Ok. Vamos a ver el siguiente. Ok. El siguiente habla de un triángulo rectángulo. Entonces, en ese triángulo rectángulo dice que el cateto opuesto a un ángulo delta
mide 5K. La hipotenusa mide 10K. Y aquí donde K es una constante real positiva, es decir, K pertenece a los reales positivos. Y preguntan que cuál sería el valor de tangente de delta. Ok, entonces para hallar la tangente, lo que tenemos que hacer es algo similar a lo que hicimos en el primer ejercicio. Pero sería con la primera resolución, porque en este no tenemos como una teoría fija que nos ayude. Entonces, vamos a hallar lo que sería el cateto adyacente. Entonces, voy a decir que el cateto adyacente va a ser un X. Y entonces, por Pitágoras, yo voy a decir que 10K al cuadrado es igual a 5K al cuadrado más X al cuadrado, que sería el cateto adyacente. Entonces vamos a buscar despejar esa X. Yo aquí voy a tener X al cuadrado es igual a 10K al cuadrado sería 100K al cuadrado. Voy a pasar a restar el 5K al cuadrado, ¿verdad? Entonces 5K al cuadrado sería 25K al cuadrado. Entonces voy a tener que X cuadrado es igual a 75K cuadrado. Y entonces aquí tendría que sacar raíz para despejar la X. Entonces la X va a ser igual a raíz de 75K al cuadrado. Y bueno, si esa raíz la simplificamos, vamos a ver. La raíz de 75 la podemos ver como 5 al cuadrado, que sería 25, por 3, que me da los 75, por K cuadrado. Y entonces aquí puedo sacar un 5, puedo sacar la K, y me va a quedar la raíz de 3. Entonces, eso sería lo que mide el cateto adyacente. Y entonces, ahora sí, teniendo el cateto adyacente, yo puedo decir que la tangente de delta va a ser igual al cateto opuesto, que dice que es 5K, entre el cateto adyacente, que acabamos de averiguar que es 5K raíz de 3. Entonces puedo cancelar los 5K y esto me va a quedar 1 entre raíz de 3. Que esto, en todo caso, si se necesitara, ¿verdad? Lo podemos racionalizar igual que en el caso anterior. Entonces multiplico por raíz de 3 entre raíz de 3. Y esto me va a dar que tangente de delta es raíz de 3 entre 3 también. ¿Queda claro? Sí. Fue una pregunta, ¿dónde salió esa multiplicación? ¿Cuál multiplicación? Esta de aquí. Esta. Correcto. Ok. Ve que lo que estoy haciendo es racionalizar. Lo que estoy multiplicando es un 1 conveniente. O sea, estoy multiplicando por un 1. Sorry, estoy con el borrador. Raíz de 3 entre raíz de 3, eso es un 1. O sea, que si lo simplifico me da 1. Sí.
Cierto. Es de eso. Sí, ya lo entendí. Ok. Voy a hacer un corte, quizá termine la reunión. Nada más se vuelven a conectar, ¿verdad?